estudio de la estructura, función y composición de las moléculas. Está relacionada con biología, química y particularmente genética y bioquímica. La biología molecular permite realizar procesos biológicos esenciales en el funcionamiento de las células. El gen es un segmento de ADN el cual contiene las instrucciones para elaborar una o más moléculas y ayudan a que funcione el cuerpo. Ahora tenemos como invitada a la doctora Carla Antonia. Ella nos hablará acerca de las proteínas. Hola, yo soy la doctora Carla y les voy a hablar acerca de las proteínas. Las proteínas están formadas por aminoácidos, lo cual los aminoácidos están pegados, los unen los enlaces peptídicos. Existen tres estructuras de la proteína, son cuatro, que es la primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. La primaria simplemente es la secuencia de aminoácidos. La secundaria es el plegamiento de la proteína. La terciaria ya tiene función la proteína, o sea, ya se hizo el plegamiento y ya es una proteína que se puede considerar utilizable, por así decirlo. Y en la cuaternaria ya no es obligatoriamente que se tenga que formar. Al momento de que ya esté la tercera ya puede tener función la proteína, no es la fuerza de la cuaternaria, y la cuaternaria es las terciarias, forman como que son cuatro y forman otra, por así decirlo, para que tenga otra función. Es el estudio de la estructura, función y composición de las moléculas. Un gen es una región del ADN que tiene el potencial de convertirse en una proteína. A pesar de que cada una de nuestras células posee 3.000 millones de pares de bases formando al ADN, solamente un pequeño porcentaje constituye los genes. A muy grandes rasgos, chicos, la estructura del gen es como se muestra aquí. Se encuentra en dirección 5' a 3'. La región que se encuentra en la 5' se conoce como upstream o río arriba. También se le llama corriente arriba. Por otro lado, el 3' se conoce como downstream, río abajo o corriente abajo. En el extremo 5' encontramos un lugar muy importante y le llamaremos +1 para poder ubicarnos. En este sitio se inicia la transcripción. Aquí es donde una molécula de ADN se va a convertir a una molécula de ARN. Al lado izquierdo de este sitio se da lugar la región promotora. Podemos imaginar a como un botoncito o un interruptor que encenderá y apagará la transcripción. Aquí es donde se recibe el apoyo de unas proteínas, llamadas factores de transcripción. Si este proceso se lleva a cabo en eucariotas como nosotros, realmente la velocidad no es tan alta. Y existen muchas secuencias promotoras, aunque se parecen entre sí, por lo que le vamos a denominar secuencias consenso. Esto por el parecido que tienen. Una de estas secuencias, que es muy famosa, es la caja Tata. Se le conoce así por las repeticiones que tiene de timina y adenina. En esta misma estructura se encuentran los exones. Estas regiones son el corazón del gen, puesto que estas son las regiones que se mantienen intactas, incluso hasta la traducción. Es decir, claro, en la síntesis de proteínas. Por lo que estas van a llamarse regiones codificantes. Intercalado entre cada exón, nos vamos a encontrar a los intrones. Estas son regiones inmensas. Se denominan regiones no codificantes, pues porque estas no van a poder llegar
a estar presentes en la proteína. A continuación, yo les voy a presentar la estructura del ADN. El ADN es un polímero de monofosfatos de desoxirribonucleósidos unidos covalentemente por medio de enlaces fosfodiéster 3,5. El ADN existe como molécula de doble cadena, en la que dos cadenas se enrollan entre sí formando una doble hélice. En las células eucariotas, el ADN se encuentra relacionado con diversos tipos de proteínas conocidas en conjunto como nucleoproteínas, presentes en el núcleo, mientras que en las procariotas el complejo proteína ADN está presente en una región no unida a membrana conocida como nucleoide. Por consiguiente, la doble hélice. En la doble hélice, las dos cadenas se enrollan alrededor de un eje común llamado eje helicoidal. En la hélice del ADN, el esqueleto hidrófilo de desoxirribosafosfato de cada cadena está en la parte externa de la molécula, mientras que las bases hidrófobas están aplicadas en la parte interna. La estructura general se asemeja a una cadena de caracol. La relación espacial entre las dos cadenas en la hélice crea un surco mayor y un surco menor. Estos surcos proporcionan un acceso para la unión de las proteínas reguladoras en sus secuencias de reconocimiento específica a lo largo de la cadena del ADN. En el emparejamiento de bases de una cadena del ADN se emparejan con las bases de la segunda cadena, de tal manera que una adenina está siempre emparejada con una timina y una citosina está siempre emparejada con una guanina. Para finalizar, tenemos las formas estructurales. Hay tres formas estructurales: la forma A, la forma B y la forma Z. En la forma B es una hélice dextrogira con 10 pares de bases por vuelta de 360 grados de la hélice. En la forma A se produce deshidratando moderadamente. La forma B es también una hélice dextrogira, pero hay 11 pares de bases por vuelta. La forma ADNZ es una hélice levogira que contiene alrededor de 11 pares de bases por vuelta. Mi nombre es Daniela, yo voy a hablar de la estructura celular, la cual está conformada por la mitocondria, la membrana plasmática, los retículos endoplasmáticos, también el citoplasma, el aparato de Golgi, los citoesqueletos, los núcleos y los lisosomas. Los perisomas y las estructuras diferentes que lo conforman son los centriolos, la pared celular y los cloroplastos. Bueno, voy a hablar de lo que es la heredabilidad, la cual es una de esas palabras que decimos que es un palabra genético, que parece ser que es una cosa y luego sale siendo otra. A primera vista seguramente diríamos que la heredabilidad es como heredar un rasgo, al igual que cuando lo estudias a profundidad. Es el peso que tiene la genética en que desarrolles un carácter o no, pero no es del todo así. Hay ciertos matices que no se deben de pasar por alto. La heredabilidad es la proporción de variación de un rasgo que podemos atribuir a la variación genotípica intraindividual. Si es un carácter, tiene una heredabilidad alta, significa que es una variación en la población, está mayormente fluida por la genética de cada individuo. Al igual que si un carácter tiene una heredabilidad muy alta, significa que en la variación de una población está mayormente fluida por la genética de cada individuo, la cual mientras tiene un valor bajo, el ambiente de cada individuo y las interacciones geambientales tendrán un papel fundamental en la variación de dicha herencia. O sea que cada persona tiene rasgos diferentes, carácter diferente, al igual y se van fusionando con el ambiente en el que la gente esté relacionado. Regresando al estudio, la estudiante Melissa nos hablará de la estructura, función y análisis del material genético. En cuanto a su estructura, la molécula de ADN está constituida por una doble cadena en la que cada una de sus hebras está formada por uniones covalentes sucesivas entre un azúcar y una molécula de fosfato. Cada azúcar de las dos cadenas está unida a una de las siguientes
4 bases nitrogenadas: adenina, guanina, citosina y timina. Estas 4 bases tienen distintas posibilidades de unión entre ellas a través de puentes de hidrógeno. Así, la adenina y la timina tienen 2 puentes de hidrógeno, mientras que la guanina y la citosina tienen 3 puentes de hidrógeno. El número de puentes de hidrógeno establece una complementariedad específica entre las bases que determina sus uniones. Sin embargo, en la molécula de ácido ribonucleico, la timina es sustituida por uracilo. Las funciones del ADN. El ADN tiene 3 funciones principales en el organismo, que es almacenar información, producir proteínas y duplicarse para garantizar que la información se transmita a las células hijas durante la división celular. La información necesaria para construir y mantener un organismo se almacena en el ADN, que se transmite de padres a hijos. El ADN que lleva esta información se llama ADN genómico y el conjunto de la información genética se llama genoma. Tenemos más de 2 metros de ADN y nuestros núcleos son mucho más pequeños. El ADN se organiza en moléculas compactas llamadas cromatina, que corresponden a la asociación de ADN, ARN y proteínas. En cuanto en el análisis de su información, las células presentan el componente básico del cuerpo y hay muchos tipos distintos de células con diferentes funciones. Estas células forman todos los órganos y los tejidos del cuerpo. Y todas las células del organismo de una persona tienen el mismo ácido desoxirribonucleico. El ADN es el material hereditario de los seres humanos y de casi todo el resto de los organismos. El ADN contiene el código para crear y mantener todos los organismos. El código se lee según el orden de la secuencia de las 4 bases químicas. Y el ADN humano consta de aproximadamente 3.000 millones de bases y más del 99% de esas bases son iguales en todas las personas. Los seres humanos tienen entre 20.000 y 25.000 genes y cada persona tiene 2 copias de cada gen, una de cada progenitor. Los genes funcionan como instrucciones para la formación de moléculas llamadas proteínas. Para su correcto funcionamiento, cada célula depende de miles de proteínas y necesita que cada una de ellas cumplan su función en el lugar y en el momento indicado.